mis hermanos, con este tema. Quiero darles un contexto rápido, breve. No me puedo extender como yo quisiera hablar de todas las cosas que quisiera hablar en esta ocasión. Pero vamos a situarnos en un contexto de lo que estamos viviendo actualmente y después vamos a terminar en el asunto del rapto de la iglesia. A ver, mis hermanos, ¿han oído ustedes hablar de la guerra de Armagedón? ¿La pueden situar cronológicamente? Bueno, déjeme decirle que Armagedón es una guerra mundial de proporciones sin precedentes que cuando tenga lugar superará cualquier desastre que haya ocurrido en la humanidad hasta ese momento. Cientos de millones de hombres participarán en una gigantesca lucha mundial por el poder y todo eso va a estar centrado en la Tierra Santa, en Israel. Sí, el libro de Apocalipsis dice lo siguiente: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Mire, antes de que esta guerra llegue a su final, realmente va a ser toda una campaña para reunir a los ejércitos de la tierra más poderosos en un lugar que se llama así, Armagedón. Y antes de que esa guerra culmine, el Señor Jesús va a regresar de manera visible a la tierra por segunda vez. Y el Señor Jesús va a guerrear contra esos ejércitos. Aquí estamos hablando de un regreso de Cristo a la tierra visible. Ahora déjame decirle que el regreso de Cristo a la tierra por segunda vez marcará el fin, y quiero que no pierda de vista esto. El regreso de Cristo a la tierra por segunda vez marcará el fin de la historia humana en este mundo. Antes de que este planeta sea destruido por medio de fuego. Hace algún tiempo estaba yo charlando con un testigo de Jehová que fue a mi casa y él insistía en que ellos, los testigos de Jehová, que logren llegar hasta el tiempo del fin, porque no todos van a llegar, según ellos, van a habitar este mundo por la eternidad. Entonces yo le decía que eso no es cierto, eso es mentira. ¿Sí? Los testigos de Jehová tienen una escatología muy mala. De hecho, este planeta, mis hermanos, no va a durar para siempre. Este planeta va a desaparecer en medio del fuego después de que Cristo haya venido a esta tierra y la haya gobernada por un tiempo. Mire, el fin de este mundo es algo que tiene que ocurrir y los científicos especulan, porque ya se está pensando en esto, especulan cómo será el fin del mundo. Sin embargo, aunque la ciencia especula de cómo puede ser, nosotros por la Biblia sabemos cómo va a ser el fin de este planeta. Y el apóstol Pedro, en la segunda carta que lleva su nombre, dice lo siguiente. Dice: sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos y dirán: ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Deliberadamente olvidan que Dios hizo los cielos al ordenarlo con una sola palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Y por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios.
Se lo leí de la Nueva Traducción Viviente. La Biblia sí dice que este mundo no va a durar para siempre, va a ser destruido. Y eso está dentro del plan de Dios. Ahora mire, en la actualidad, vamos a ese marco que yo quiero que ustedes tengan. En la actualidad existe un grupo de científicos que evalúan qué tan cerca estamos de la extinción de la humanidad. Y ellos lo hacen, un grupo de científicos reconocidos, por algo que han llamado el reloj del juicio final, el reloj del juicio final. ¿Lo han escuchado? Es muy famoso este reloj del juicio final. Y cada año lo fijan en una determinada hora. Los expertos del Consejo de Ciencia y Seguridad, del Boletín de Científicos de la Era Atómica, es un grupo que se reunió a partir de la Segunda Guerra Mundial. Esta junta de científicos incluye por lo menos a 11 premios Nobel de las ciencias. Y quiero decirles que el martes 23 de enero de 2024 se volvió a fijar el reloj a 90 segundos de la medianoche. Se entiende que cuando el reloj marque la medianoche, se estará diciendo que esta tierra es totalmente inhabitable o que está sucediendo una guerra nuclear que va a terminar con la humanidad. Sin embargo, este enero de 2024 se situó a 90 segundos, lo más cerca de esa hora que ha estado nunca había estado tan cerca el reloj de la medianoche. Según el boletín que creó este reloj en 1974, dice eso, que nunca había estado tan cerca. Ahora, mire, déjeme decirle que ya el año pasado el boletín había fijado el reloj 90 segundos para la medianoche, debido principalmente a la invasión rusa de Ucrania y al aumento de riesgos de una escalada nuclear en esa guerra. Ahora, la decisión de mantener el reloj a la misma hora este año se debe en gran medida a las preocupaciones actuales sobre la guerra de Ucrania, el conflicto entre Israel y Gaza, el potencial de una carrera armamentística nuclear y la crisis climática. ¿Sí? Este año sigue estando igual porque se le añaden otros conflictos al de Rusia y Ucrania, que es el de Israel y Gaza, y también el asunto climático. Ya vieron qué calor nos tocó esta ocasión. Rompió récords. Ahora, bueno, estamos con este asunto de las lluvias y los huracanes que se vienen. Pero eso, mis hermanos, solamente es parte del cuadro que a continuación vamos a ir planteando. Mire, en la actualidad hay personas que sufren de un miedo desmedido al fin del mundo. Y a este miedo se le ha llamado, porque ya tiene un nombre, se le ha llamado la docefobia. Y está siendo, de hecho, estudiado para saber si merece ser clasificado como un trastorno. Por un lado, hay gente que se mete mucho a estos asuntos, que no sale de la red y está siempre viendo cómo el tiempo pasa y se aproximan tantas cosas que parece que estamos al borde ya del fin del mundo, y esto les crea pues asuntos de ansiedad, de mucha preocupación. Sabemos que también hay personas que, aunque no manifiesten tal vez un terror tan grande a estas cosas, sin embargo se están metidas en películas, en series, en noticias con esta temática, y pues están muy al tanto de lo que está pasando. Sin embargo, mis hermanos, a mí me da la impresión de que entre muchos cristianos de la actualidad, incluida nuestra iglesia, parece que el asunto es al revés. A mí me da la impresión de que muchos cristianos han desarrollado una especie de indiferencia a las verdades de los últimos tiempos, que el tiempo del fin está más cerca que nunca. Eso es una realidad. ¿Sí? Nunca habíamos estado tan cerca del regreso de Cristo. Pero me parece que entre la cristiandad ya se ha desarrollado una especie de indiferencia que a todos los cristianos les da igual. No sé si porque ya lo han escuchado tantas veces o porque piensan que a lo mejor tantas veces se ha dicho que ya va a ser el fin del mundo y nunca pasa nada, que han de decir, bueno, pues no sé si vaya a pasar o no,
me da igual. Pero mire, yo no estoy diciendo, mis hermanos, que debiéramos vivir atemorizados por estas cosas, pero yo creo que tampoco deberíamos ser indiferentes a ellas. En la Escritura el mismo Señor Jesús demanda a los hombres a ser entendidos de los tiempos y las señales. Yo creo que los cristianos sí deberíamos ser entendidos de los tiempos que estamos viviendo. Y a veces me preocupa un poco que cuando doy clases o cuando platico con algunos no tienen la menor idea de algunas cosas que están pasando y que yo creo que son importantes, que deberían saber. Pero mire, el Señor Jesús allá en Lucas dice lo siguiente, dice: decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. Esas palabras se las dijo el Señor a los judíos de su época. Mire, los fariseos y saduceos, en esa ocasión que el Señor habló con estas palabras, habían venido a pedirle una señal que probara que realmente Él era el Mesías. Y la respuesta del Señor fue esta: hipócritas. Ustedes saben conocer el tiempo del calor o de la lluvia, pero no saben distinguir los tiempos de Dios. Ahora, el asunto, mis hermanos, es que Cristo, el Mesías, estaba frente a sus ojos. Estaba actuando con milagros. Lo habían escuchado hablar y lo habían escuchado enseñar la palabra como nunca nadie lo había hecho. Y sin embargo, no pudieron reconocer al Mesías en persona delante de ellos. Porque espiritualmente estos hombres eran completamente ciegos, los que realmente eran ciegos, pero había otros que eran hipócritas. Y eso, mis hermanos, el no saber reconocer los tiempos, trajo la muerte y la destrucción sobre ese pueblo, que no supo reconocer lo que estaba viviendo. Dice el mismo Lucas, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierta de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ahora, déjeme decirle que yo creo que estas generaciones actuales, y no me refiero nada más a los jóvenes, yo creo que también ya muchos adultos que incluso no crecieron con el celular y el internet, pero que se han sumergido de tal manera en estos medios, que yo creo que las generaciones que más conectadas están a las redes son las que viven más desconectadas de lo que está pasando en los tiempos que vivimos. Me da la impresión, mis hermanos, y muchos sociólogos piensan eso también, que nuestras generaciones están tan distraídas en su pequeño mundo del celular que no se dan cuenta de todo lo que está pasando y que son cosas que van a tener grandes consecuencias para los próximos años. Mire, déjeme comentarle brevemente algo de un hombre de la Iglesia Católica, el arzobispo Carlo María Vigano, no sé si lo han escuchado. El hombre ya había hecho algún ruido en los medios de información, pero apenas hace una semana, publicó una carta titulada Yo acuso. Y
Esto lo hizo porque había hecho algunas denuncias en contra del Papa, en contra del Vaticano, algo que les voy a comentar ahorita a continuación. Pero como no le escucharon, y de hecho hoy salió en la mañana la noticia de que ya lo expulsaron de la Iglesia Católica, el hombre comenzó a soltar la lengua y comenzó a hablar de cosas que solamente un hombre en su posición tiene el alcance para conocer cierta información. Miren, desde hace algún tiempo este arzobispo ha estado haciendo declaraciones en contra del actual papa, a quien de hecho ya no se refiere como papa, sino solamente le dice Bergoglio, y fue citado para ser enjuiciado y destituido de sus cargos. El hombre dijo que no iba a aparecerse por allí donde lo estaban citando, y en lugar de eso se dedicó a sacar mucha información. Pero para que ustedes sepan quién es este hombre, les voy a decir algunos de sus cargos. Bueno, él fue el jefe de personal de la Curia Romana y más tarde fue el secretario general de Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano. Ahora, desde hace años, este hombre se ha dedicado a denunciar la corrupción que hay dentro de la Iglesia Católica, los malos manejos de los dineros y abusos a menores. Y sin embargo siempre se le ignoró, y de hecho lo mandaron por allá lejos a África y después por allá a Estados Unidos porque no querían que se anduviera metiendo en cosas. Pero mire, por ejemplo, en marzo de 2021 publicó una carta denunciando los intereses ocultos de la pandemia. Escuche esto. Denunciando los intereses ocultos de la pandemia del COVID-19, a la que él llama la pseudopandemia. Y cito lo que él dijo de esta pseudopandemia. Dice: lo que hemos aprendido hasta ahora sobre la pseudopandemia nos da la imagen de una realidad perturbadora y de una conspiración criminal aún más inquietante, urdida por mentes extraviadas. Esta realidad, sin embargo, no es tomada en cuenta por aquellos que, hipnotizados por el adoctrinamiento de los medios de comunicación, persisten en considerar una gripe estacional grave como un flagelo pandémico, como ineficaces las curas conocidas y las llamadas vacunas, que son ciertamente inútiles y dañinas, como nada menos que milagrosas. Sabemos, dice él, qué conflictos macroscópicos de interés existen entre las compañías farmacéuticas y los organismos responsables de su control. En muchos casos, los empleados de estas empresas han pasado por las entidades que deben aprobar y autorizar el uso de medicamentos. Y es difícil imaginar que ellos, que a menudo siguen teniendo vínculos profesionales con Big Pharma, tuvieran la libertad de hacer una evaluación justa y prudente. También sabemos quiénes son los principales beneficiarios de la pandemia en términos económicos. Los usurpadores de los bancos, que tienen el poder de mantener a flote a las empresas ideológicamente alineadas y al mismo tiempo hacer fracasar a las pequeñas empresas si son un obstáculo molesto para el establecimiento del nuevo orden mundial. Bueno, según la información de este hombre, la pandemia del COVID fue un cuento nada más. Y las vacunas han traído secuelas que hoy en día se siguen investigando. Y él dice que todo fue promovido por las grandes farmacéuticas, que son propiedad de los grandes hombres de negocio, banqueros y gente que mueve a este mundo. Y todo esto, escuche este asunto de la pandemia, dice él, es parte de un movimiento que está intentando establecer un nuevo orden mundial. Ahora, no sé cuántos han escuchado esto del nuevo orden mundial. Hasta hace algún tiempo era un asunto solamente de rumores, de gente a la que se le ha tildado a veces un poco como que anda fuera de onda y se inventan un montón de cosas, pero mis hermanos, parece que comienza a haber evidencias de que esto no es un cuento, ¿sí?
Ahora, tal vez algunos de ustedes han escuchado acerca de esto. El propósito de establecer un nuevo orden mundial se vio cristalizado en lo que se ha llamado, y el día de hoy se conoce como la Agenda 2030. ¿Han escuchado de la Agenda 2030? La Agenda 2030 es un plan iniciado por la ONU que ha sido firmado por 193 países. Y una descripción muy breve de lo que este plan dice es lo siguiente. La Agenda 2030 tiene como objetivo erradicar la pobreza extrema, el hambre, combatir la desigualdad y el cambio climático, asegurar la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres y garantizar el acceso universal a servicios de salud y educación de calidad, entre otros. Ahora, bajo estos objetivos, se está buscando el control de los países. ¿Y quién está intentando hacer esto? Pues según se sabe, algunas pocas personas, que son los poderosos del mundo que manejan la economía global. Y dentro de este cuadro de dominación mundial, mis hermanos, están insertados movimientos e ideologías, por ejemplo, los abortistas, los que promueven el asunto de las ideologías de género, los que están haciendo todo lo posible para que la disminución de la población mundial sea una realidad, que también haya una economía mundial unificada, que por supuesto va a ser controlada por estos hombres. Se está buscando que haya una religión mundial. Ahora, dentro de este asunto de la religión mundial está insertada la carta de este hombre y todo lo que está pasando en Roma en la actualidad. Ahora, muchos piensan que la pasada pandemia ha sido solamente una prueba, le llaman un testeo, para medir la reacción de la gente ante un asunto como este, la reacción de los gobiernos ante un evento así. Y por medio de este tipo de situaciones, como la pandemia, primero obviamente se busca el beneficio de ciertas compañías farmacéuticas, pero también se crea o se busca crear caos para desestabilizar las economías del mundo y a aquellos países a los que se desea tener bajo control. Actualmente se piensa, y no sé si han escuchado esto, que ya se está gestando la próxima pandemia y probablemente sea la pandemia de gripe aviar. Y esto está moviéndose ya en información en noticieros, en algunos posts, en internet, en círculos cristianos, etc. Ahora, lo que el arzobispo católico Carlo María Vigano dice va de la mano de todo esto. De hecho, él menciona muchas de esas cosas que yo le estoy diciendo. Mire, el 19 de noviembre de 2019, Vigano publicó un artículo acusando al Papa Francisco de apostasía, alegando que él ha respaldado una nueva religión mundial al apoyar la construcción de algo que llama él la casa de la familia abrámica en los Emiratos Árabes Unidos, en un lugar que se llama Abu Dhabi. Y en este edificio se incluye un templo para el judaísmo, el islam y el cristianismo juntos. Ahora, la Iglesia Católica, por cierto, mis hermanos, no sé si ustedes sabían esto, pero últimamente ha estado enseñando que los musulmanes son salvos solamente por el hecho de ser hijos de Abraham. Y Francisco mismo ha salido a decirlo en diversas ocasiones. Obviamente este hombre, este arzobispo, dice todo eso es un intento de reunir a todas las religiones bajo una sola religión. Por eso Francisco va y le abre la puerta a los musulmanes y dice, pásenle, ustedes no necesitan hacer nada, son salvos. Así lo ha dicho el Papa. Ahora viene y le abre la puerta a los homosexuales y les dice, ustedes también son bienvenidos, pásenle, aquí caben todos. Y no sé si sabían que acaba de salir un nuevo documento de parte del Vaticano,
donde él dice que se va a revisar nuevamente la base bíblica del primado petrino, es decir, de que el Papa debe ser la cabeza de la Iglesia y de que él es sucesor de San Pedro y debe gobernar sobre todas las iglesias, porque, según asimismo lo declaró el Vaticano, esto ha sido un obstáculo para que los hermanos protestantes le entren también a la Iglesia Católica. Así que si hay un obstáculo para que los homosexuales entren, lo quitamos, ¿sí? Lo quitamos. Si hay un obstáculo para que los musulmanes le entren, también lo quitamos. Los protestantes, ¿les molesta el Papa? Vamos a quitar el asunto del Papa. Y, mis hermanos, debo decirles que ya ha habido pláticas con algunas de las grandes denominaciones protestantes que se han empezado a acercar con la Iglesia Católica. Dentro del Vaticano ya se ha introducido y está infestado de todo tipo de perversión sexual. Pero todo esto, mis hermanos, todo esto que les acabo de decir es solamente parte de lo que es la Agenda 2030, a la que Francisco Bergoglio apoya abiertamente. No sé si sabían que ya en el Vaticano utilizan carritos eléctricos para que no contaminen el ambiente, porque parte de esta agenda es el asunto del cuidado climático. ¿Sí? Entonces el Papa ya sale ahora a predicar acerca de que hay que cuidar la ecología del mundo. ¿Sí? ¿Qué le interesa a él eso? ¿Por qué está metido en esas cosas? Digo, no es que a nosotros nos preocupe mucho lo que el Papa enseña, ¿no? Pero la verdad es que simplemente le estoy diciendo eso para que se den cuenta que es parte de una agenda mundial que ya está manejando y que está incluyendo también a las iglesias. Ahora, algo que este hombre, Vigano, salió a decir, es que Francisco Bergoglio está apoyando de manera abierta esta agenda, porque de hecho él es parte de esa agenda. Y que el hecho de que él sea un jesuita, y de hecho es el primer jesuita en la historia que se sienta en la silla de Pedro, como dicen ellos, eso, mis hermanos, no es una coincidencia, sino que es parte de un plan para llevar a cabo ese cambio a nivel mundial de todas las cosas, incluida la religión. Pues según comenta este arzobispo, los jesuitas, que están muy ligados, y eso lo sabemos por la historia, y lo pueden corroborar en cualquier libro que hable de la historia de los jesuitas, siempre han estado de la mano de logias masónicas muy poderosas. De hecho, la orden jesuita, que es parte de la Iglesia Católica, ha sido siempre una orden muy peligrosa, de la cual Roma ha echado mano cuando ha tenido que arreglar cosas muy graves dentro de la Iglesia. Pero incluso la misma Iglesia Católica, en algún momento de la historia, prácticamente cerró la orden jesuita, porque su grado de peligrosidad era muy alto. Pero obviamente ellos están otra vez en funciones y han hecho, o de ellos mismos son parte de logias masónicas muy poderosas que son o están ligadas con el gobierno de este mundo, con los hombres más poderosos de este mundo, grandes empresarios, dentro de los cuales pues obviamente se menciona por ahí a Bill Gates, a George Soros, anteriormente a Henry Kissinger, gente de ese nivel que siempre van a salir a la luz. Cuando, por ejemplo, se habló de la pandemia, cuando se está hablando acerca de esta Agenda 2030, cuando está hablando acerca de situaciones de guerra como en Ucrania, siempre van a salir estos nombres en las noticias si ustedes son atentos a todo esto. Ahora, esto que les acabo de mencionar de Francisco como parte de ese cuerpo de jesuitas que está ligado con los masones y que fue impuesto como papa, o sea, él no llegó ahí por casualidad, ¿sí? Él fue impuesto allí para llevar a cabo todo esto que está sucediendo.
Esto es citado y aparece en una carta que, como les he dicho, se publicó el pasado 28 de junio de este año por un arzobispo de la Iglesia Católica Romana, de las élites de la Iglesia, que el día de hoy lo acaban de expulsar de la Iglesia. Ahora, esto solamente, mis hermanos, es como la puntita del iceberg. Pero mire, si esto le parece poco, déjeme comentarle alguna otra cosa. Mire, no sé si ha escuchado usted de un norteamericano que se hizo famoso hace algún tiempo, no por buenas cosas, sino por puras cosas malas, que se llama Jeffrey Epstein. ¿Escucharon hablar de Jeffrey Epstein? ¿Sí? Bueno, este hombre, un multimillonario, que entre muchas cosas saltó a los medios noticiosos porque se dio a conocer que estaba chantajeando a gente poderosa de la política mundial, a empresarios y a actores de Hollywood muy famosos. En algún momento se publicó toda una lista de la gente que de alguna manera u otra era chantajeada por este hombre. Y se les chantajeaba porque se les habían tomado fotografías y videos participando en orgías y teniendo relaciones con chicas menores de edad en una isla que hoy en día se conoce como la Isla del Pecado, que era propiedad de este magnate. Ahora, entre los mencionados están gente como Tom Hanks, Steven Spielberg, del cual se cuentan cosas horrorosas, que en algún momento, si les interesa, las podemos platicar. El príncipe Andrés, duque de York, Bill Clinton, Michael Jackson, David Copperfield, Leonardo DiCaprio, Bruce Willis, George Lucas, Kevin Spacey, Stephen Hawking, el mismo Stephen Hawking, ahí en su silla, pues también fue a la Isla del Pecado y también dicen, lo tienen grabado en situaciones comprometedoras. Ahora, en esta lista aparecen varios políticos norteamericanos muy importantes. Y esto es relevante, mis hermanos, esto toma una relevancia, porque todos saben y dicen que Jeffrey Epstein siempre y nunca lo negó, se identificó como agente de la Mossad israelí, ¿sí? Es decir, del grupo de inteligencia de Israel. Por lo que mucha gente, y con razón, se piensa hoy en día que Israel ha estado chantajeando a políticos norteamericanos para que haya una presión e Israel pueda seguir con esa guerra de invasión a Gaza, que ya duró mucho más tiempo de lo que debería durar y que ustedes saben, pues ha servido para toda una carnicería. Y yo sé que a veces como evangélicos tenemos la tendencia a pensar que Dios está con Israel, que Israel es bueno, que Israel es el pueblo de Dios, pero yo debo decirles que Israel actual no conoce a Dios, desprecia a Jesucristo, no quiere saber nada de Él, es un pueblo que está alejado de su Mesías y que está metido en cosas tremendas que no debería estar haciendo, ¿sí? Y el hecho es que hay una presión sobre políticos norteamericanos porque saben que Estados Unidos apoya incondicionalmente a Israel, a pesar de que Estados Unidos ha estado advirtiendo desde hace meses de que ahora sí lo vamos a dejar, de que ahora sí vamos a presentar una queja en contra de Israel, de que ahora sí Netanyahu va a estar solo, ya no lo vamos a apoyar. Y no es cierto, ¿verdad? Siempre está Estados Unidos detrás de Israel, haga lo que haga. Ahora, mis hermanos, yo debo decirle que esto está dentro del marco de lo que le estoy diciendo. Porque algunos de esos hombres que le mencioné anteriormente, que son los más poderosos del mundo, y otros, la mayoría, son judíos o de ascendencia judía y forman parte de lo que se conoce como el famoso Club de Bilderberg. ¿Han escuchado del Club Bilderberg o Bilderberg? Es el grupo que reúne a los hombres más poderosos del mundo y que se reúne cada año
en reuniones donde no entran periodistas, esa puerta cerrada, es una súper seguridad. Y lo que ellos platican allí, nadie sabe de qué platican, pero tiene que ver con todo este asunto. De hecho, el creador de la Agenda 2030 es un judío. Entonces, se piensa, mis hermanos, que tanto la guerra en Ucrania como la invasión de Gaza puede ser un intento para continuar con los planes que tienen estos hombres de venir a asentar un orden mundial en este planeta, o por lo menos, mis hermanos, en los países de Occidente. Obviamente, mis hermanos, sabemos que Rusia y algunos países musulmanes son un obstáculo para estos hombres. Rusia siempre ha estado en contra de todo esto, ¿verdad? Ellos tienen sus planes y tienen sus formas de pensar. Pero se cree, y me parece que con justa razón, porque la evidencia nos dice eso, que la OTAN, que Estados Unidos ha estado apoyando a Ucrania, y si no lo hubieran apoyado desde el principio, la guerra ya hubiera terminado desde hace mucho tiempo, Rusia hubiera ganado y no hubiera pasado nada. Pero ¿por qué la OTAN y Estados Unidos apoyan a Ucrania? Porque el intento, mis hermanos, es romper la economía rusa y hacer que Rusia colapse, y eso todavía está en pie el día de hoy. Miren, como Rusia ha resistido más de lo que se pensaba, y sus alianzas con China y con algunos otros países, Venezuela, por ejemplo, que es rica en petróleo, ha hecho que Rusia pueda mantener esta guerra ya por mucho tiempo. Entonces, de lo que se está hablando en los últimos días es que probablemente se vaya a implementar un plan B, pero la idea es destruir a Rusia a como dé lugar. Y lo que se está pensando, o lo que algunos piensan, es que Estados Unidos puede armar lo que pudiera ser un ataque terrorista a los mismos Estados Unidos, que pudiera incluir la explosión de alguna bomba de alto poder en alguna gran ciudad norteamericana, para poder culpar a Rusia y entonces desatar todo el armamento norteamericano en contra de este país. De hecho, se sabe, mis hermanos, que incluso la guerra de Israel con Gaza está siendo el intento de iniciar una guerra de proporciones mayúsculas allá en Oriente Medio. Porque todo eso tiene que ver con quitar los obstáculos para que se pueda imponer ese nuevo orden mundial. Y por supuesto, 1.000 millones de musulmanes y los rusos son un obstáculo para los hombres que manejan el capitalismo del mundo. Ahora, ¿por qué les cuento todo esto? Porque, mis hermanos, estos son los rumores de algunas de las cosas que están pasando en nuestro mundo en estos días, y que tal vez nos puede dar una idea de hacia dónde se dirige nuestro mundo. ¿Ha pensado usted en la posibilidad de un control mundial establecido en todos los países, o por lo menos en los países de Occidente? En esos 193 países que son miembros de la ONU. Ahora déjeme decirle que eso del orden mundial y todo lo demás que le acabo de mencionar coincide con lo que la Escritura dice. Si no, para mí no tendría mucho sentido comentarles estas cosas. Pero muchas de estas situaciones coinciden con lo que la Escritura dice acerca de los tiempos del fin. Porque va a venir un gobierno que va a ejercer un control mundial. Pero el líder de ese gobierno es alguien a quien la Biblia llama la bestia, el cuerno pequeño, el anticristo, etc.
Ahora, no quiero entrar a mencionar, aparte de todo esto, el hecho de que también los desastres naturales que atraviesa el mundo, pues son más frecuentes cada vez. Terremotos, ciclones, huracanes, la alteración del clima, el surgimiento de nuevos virus y pandemias. Y no voy a entrar en detalle en todo esto porque, mis hermanos, yo creo que basta que prenda su computadora, su televisión y lo puede ver en el canal de televisión o en los canales de la red, que todo esto, mis hermanos, es parte del noticiero de todos los días. Ahora, mis hermanos, yo quiero decirles a los más jóvenes que hace algunas décadas todas estas cosas eran parte de lo que sabíamos que iba a pasar. De hecho, lo esperábamos, porque lo dice la Biblia. Sin embargo, no pensábamos, o al menos yo no pensaba, que fuese a ser tan rápido el desarrollo de todas estas situaciones que ya son una realidad en nuestros días. Ahora, tal vez para ustedes, muchachos, los que son más jóvenes, no sea tan evidente, porque para ustedes es parte del ambiente en el que han estado creciendo. Pero para muchos de nosotros, ya más mayores, creo que sí podemos hacer un contraste entre los años pasados y la forma de vida de hace, no mucho, 30 o 40 años, y lo que está pasando en la actualidad. Hay un gran contraste. Yo sé que ustedes no lo perciben porque este es su tiempo. ¿Contra qué lo comparan? Pero nosotros sí. Por ejemplo, cómo se ha ido degradando de manera acelerada la moralidad a nivel mundial. Cómo se ha ido prácticamente extinguiendo el cristianismo en casi toda Europa. Mis hermanos, de una forma, pues no sé, pudiera decir para mí escalofriante. De pronto un día vi las estadísticas y menos del 2% de los europeos son cristianos, cuando el cristianismo vino de Europa para América. Y ahora ellos creen en cualquier tontería menos en Cristo. Por cierto, debo decirles que es de Europa, de ese continente de donde va a surgir el anticristo. Nos asombra también la manera en que se ha ido degradando el valor del matrimonio, de la familia, cómo los jóvenes de hoy viven el asunto de las parejas, la sexualidad, incluso la manera en que se forman las parejas el día de hoy. No es igual que como era antes. Parece que hoy en día ha perdido todo sentido esto que para la Escritura es la base de la sociedad, que es el matrimonio y la familia. Hoy en día ya no tiene la importancia que tenía anteriormente. Pero también algo que a mí en lo personal me asombra mucho es cómo ha ido creciendo el absurdo en la mente de la gente, tocante a su propia identidad. O sea, yo no entiendo eso, de verdad. Que los jóvenes de hoy no sepan si son hombres, si son mujeres, si son niños o si son adultos, si son un perro, un caballo o un árbol, porque eso piensan el día de hoy. Como si la idiotez avanzara a pasos agigantados en medio de las generaciones actuales. Pero sobre todo, mis hermanos, que la humanidad se está alejando demasiado rápido de los modelos y diseños de Dios para el hombre. Cada día que pasa, la humanidad se aparta de los patrones de vida, de identidad, de fe, del cristianismo original. Muchos ni siquiera saben o han abierto una Biblia en su vida. Ahora, mis hermanos, como yo les he dicho, todo esto solamente es un breve contexto de cómo pueden ser las cosas que vienen pronto. Y cuando yo digo las cosas que vienen pronto, estoy hablando de los próximos 10 años.
Cuando yo era niño y escuchábamos estas cosas de la Escritura y lo que iba a pasar, yo pensaba, bueno, sí, tal vez pase mucho tiempo. O a lo mejor incluso llegue adulto y me muera y no lo alcance a ver. Pero hoy en día ya no podemos hablar de esa manera, porque las cosas ya están en una inercia, en un aceleramiento muy grande, muy rápido. Estamos hablando de 10 años. El intento de un nuevo orden mundial, donde hay un control sobre los países, un control de la economía mundial, una sociedad que acepta todo tipo de perversiones y absurdos, una disminución en la población del mundo, más guerras a grandes escalas, más pandemias, aumento de desastres naturales, prohibición del cristianismo, porque, mis hermanos, hoy tenemos la oportunidad de estar reunidos libremente, pero yo no sé si en algunos años esto ya no sea posible. Y no les estoy hablando de mucho tiempo, estamos hablando de un tiempo de 10 años. Aquí en México, mis hermanos ya saben, ganó las votaciones para presidente una mujer de ascendencia judía, ligada con el grupo, el Club Bilderberg, de izquierda, es decir, que apoya todas estas cosas. La Agenda 2030 para México está presente. Eso es lo que va a pasar. La Biblia dice que cuando las mujeres comiencen a gobernar los países, es una evidencia de que ese país está en una degradación total. No hay un liderazgo masculino. Los homosexuales, dice la Biblia, y las mujeres van a gobernar cuando los pueblos se alejan de Dios. Así que si en algún momento, mis hermanos, comienza a haber represión en contra del cristianismo, no se extrañen. Ya se los estoy diciendo. Y va a haber en breve el surgimiento de una religión mundial. Porque yo creo, mis hermanos, que cuando Bergoglio se muera, yo creo que ya mero se va a morir. Ya están orando los católicos para que se muera. Él ya dejó dispuesto quién va a ser el próximo papa. Un papa completamente liberal y casado con la Agenda 2030, porque ya todos los importantes allí en el Vaticano pertenecen al lobby rosa, al lobby gay, son gays. Y todos los católicos que eran conservadores, el Papa los ha destituido uno por uno. Ya sabemos cómo va a ser el próximo Papa. El falso profeta, a lo mejor. La Biblia habla de un hombre, un falso profeta, que se va a levantar y va a dirigir la religión a nivel mundial. Y esa religión va a apoyar a la bestia, al anticristo, y de hecho le va a pedir al mundo que adoren al anticristo. Mis hermanos, pudiéramos estar a las puertas de eso. Ahora, todo esto, mis hermanos, lo hemos comenzado a ver más pronto de lo que pensábamos. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. Mis hermanos, yo quisiera que ustedes estuvieran muy enterados de todo lo que está pasando. Dejen el celular un rato, lean libros, vean otras cosas, lean el periódico, estén al tanto de lo que está pasando en el mundo. La Escritura siempre ha valorado a aquellos que saben conocer sus tiempos. Ustedes, mis hermanos, tienen al Espíritu de Dios, que les ayuda a tener una visión espiritual de lo que está pasando en el mundo, pero me parece que a veces estamos muy distraídos con otras cosas. Estaba yo leyendo allá en la Escritura que cuando David armó su ejército para combatir con sus enemigos, él incluyó a 200 hombres que fueran entendidos
en los tiempos y las señales de los tiempos. Porque cuando uno tiene una batalla contra un enemigo, uno tiene que estar al tanto de lo que está pasando y cómo debe uno comportarse en medio de las situaciones. ¿Cómo deberemos comportarnos, mis hermanos, en medio de los cambios que está habiendo en este mundo? Cuando a la gente le importa un pepino lo que la Biblia dice. Cuando hoy la gente se cree hombre siendo mujer y se cree perro o se cree lo que sea. ¿Cómo deberíamos comportarnos ante eso? Para nosotros, ¿qué significa todo esto? Mire, ya hemos dicho en otras conferencias que muchas de estas cosas ya estaban profetizadas en la Escritura. Sin embargo, mis hermanos, a medida que los tiempos finales se acercan, todas estas cosas se van a ir intensificando. Por eso el Señor lo compara con los dolores de parto de una mujer. ¿Sí? Por eso les comento que para mí es asombroso la manera tan rápida en que todo esto está teniendo lugar. Porque cuando una mujer está encinta, los dolores se comienzan a ser más intensos y más frecuentes. Más tarde, Jesús se sentó en el monte de los Olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Jesús les dijo: no dejen que nadie los engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías. Engañarán a muchos. Y ustedes oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo, pero todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores, y muchos se apartarán de mí. Se traicionarán unos a otros y se odiarán, y aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará las buenas noticias acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones lo oirán, y entonces vendrá el fin. Ahora, aquí el Señor da señales que se van a ir intensificando. Él está hablando, mis hermanos, de todo eso que menciona, cae dentro de lo que se conoce como la gran tribulación, sí, los 7 últimos años de la historia humana como la conocemos. Los primeros 3 años y medio, todo eso que el Señor menciona va a ser una realidad completa: guerras, terremotos, pestes, hambres, pero a medida que nos vamos acercando, estas cosas comienzan a tener ya lugar. Y cada que el tiempo se acerca, van siendo más frecuentes, más claras, más intensas. Por eso, mis hermanos, también sirven de señal para nosotros, aunque no fueron dadas para nosotros, sino para Israel. Pero si sabemos leer nuestros tiempos e interpretar las señales, nos podemos dar cuenta, mis hermanos, que el tiempo está más cerca que nunca. Dice el Señor que en los últimos 3 años y medio, y esto se lo quiero leer, porque si es verdad que en los primeros 3 años el anticristo ya va a estar en acción, y va a ser un gran líder, un político, probablemente al frente de este gobierno mundial. Sin embargo, él va a hacerse pasar por un buen hombre, un benefactor, un hombre sabio que va a resolver muchos problemas de la humanidad, como el hambre, la desigualdad. Seguramente que va a imponer nuevos calendarios de educación para los niños. Pero lo que les voy a leer a continuación es después de esos primeros 3 años y medio. Lo que realmente la Biblia llama gran tribulación.
Y son los últimos años de esta humanidad. No lo digo yo, lo dice el Señor Jesucristo. Dice, llegará el día cuando verán de lo que hablo, cuando verán de lo que habló el profeta Daniel. El objeto sacrílego que causa profanación de pie en el lugar santo. Lector, presta atención. Entonces los que están en Judea huyan a las colinas. Las personas que están en la azotea no baje a la casa para empacar. Las personas que estén en el campo no regresen ni para buscar un abrigo. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan. Y oren para que la huida no sea en invierno o en día de descanso, pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo, y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, a menos que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. Dice el Señor Jesús, cuando vean ahí en el templo de Israel plantada la abominación de lo que habló el profeta Daniel, y para los que no lo saben, lo que el Señor Jesús está diciendo, que el anticristo va a plantar una estatua, una imagen suya, y el falso profeta, que va a estar a cargo de esa religión mundial, va a obligar a que la gente del mundo adore a esa estatua, que va a estar puesta en el lugar santísimo del templo de Dios. Y dice el libro de Apocalipsis que se les puso una marca en la mano o en la frente para que quien no adorara la estatua de la bestia no pudiera comprar ni vender nada. Apenas estaba viendo yo una entrevista que le estaban haciendo a unos sociólogos y politólogos acerca de que en España se va a empezar ya a manejar el dinero por vía digital. Ya se está pensando en quitar el efectivo definitivamente y se va a empezar a manejar de manera digital solamente. Y entonces le preguntaban a uno, le decían, ¿y cuál es el propósito de eso? Y entonces este hombre decía, yo creo que el propósito es que se le pueda facilitar a la hacienda pública cobrar los impuestos más fácil, porque ellos van a detectar cuánto te pagan, te van a quitar el dinero del impuesto y ya no vas a poder zafarte de pagar el impuesto. Luego le preguntaron a otro de los que estaba allí y él dijo, yo creo que esto se está haciendo como una forma de control sobre los países europeos. Y entonces le preguntaron, ¿y cómo es eso? ¿Qué es una medida de control? Sí, es una medida de control. Porque así ellos van a saber cuánto ganas y te van a poder castigar con tu dinero si cometes alguna infracción o si no te sometes a ciertas cosas, ¿sí? Por ejemplo, sabiendo que se está manejando este asunto de cuidar el ambiente, cuidar a los animales, que por cierto ahora ya los animales se piensa que tienen el mismo derecho que los seres humanos, y está habiendo ya una legislación en Europa para que los animales tengan derechos al mismo nivel que los seres humanos, lo cual obviamente es una tontería, es una idiotez. Pero el ejemplo que este hombre pone es el siguiente. Dice, por ejemplo, puede ser que en Europa o en España se le permita a una persona comer solamente carne 3 o 4 veces al mes. Así que tú vas a la carnicería y pagas con tu celular, con tu dinero digital, y entonces se queda registrado en el gobierno que tú ya compraste una vez carne. Y vas a ir 2, 3, y cuando vayas a la cuarta, y si solamente está permitido 3 veces, la cuarta te dicen ya no. O sea, aquí ya tienes una infracción y te vamos a cobrar un dinero por querer haber ido a comprar más carne de lo que te está permitido. Porque tenemos que cuidar a los animales, el clima y todo eso. Pero esto, dice este hombre, es solamente una forma de empezar a tener un control sobre la población. Así que esto que les leí de Apocalipsis, lo que el Señor dice que es la segunda parte de la gran tribulación, mis hermanos, no está lejos. Ya es algo que probablemente se esté implementando, al menos las bases de lo que pudiera ser el control mundial, y la gente no lo sabe.
Ahora yo quiero decirle, mis hermanos, y vamos a entrar a la parte final, que nadie, créamelo, nadie quiere ver estas cosas. Ninguno de ustedes, mis hermanos, créanmelo, desea pasar por ese tiempo final. Porque el sufrimiento de la gente que viva esos días va a ser inimaginable. Así como lo dice el Señor. Si esos días no fueran acortados, nadie sobreviviría por todo lo que va a venir más adelante. ¿Sí? Ahora yo quiero decirles algo y quiero que pongan mucha atención. Si el tiempo del fin está cerca, es probable que algunos de ustedes, de los que están aquí hoy, tengan que pasar por todo esto. Yo no quisiera que pasaran por eso, pero casi estoy seguro que algunos de ustedes van a pasar por eso. Mire, cuando yo era niño y leía acerca de todo esto, yo sí tenía un miedo muy grande. Vivir esos días de los que yo leía en el Apocalipsis y leía en libros, era yo muy joven, pero me gustaba leer mucho acerca de esto. Pasar por estas cosas, yo les confieso que me daba miedo. Incluso hasta los días de mi juventud, todavía seguía sintiendo temor e incertidumbre, porque aún no había profundizado en lo que dicen las Escrituras, como para estar seguro que para los cristianos hay una salida, hay un medio de escape de estas cosas que van a pasar. La Escritura, mis hermanos, nos enseña de algo, un suceso, al que la misma Biblia le llama el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. ¿Qué es esto del arrebatamiento o del rapto de la iglesia? Yo sé que muchos ya lo han escuchado, pero hay otros que tal vez sea la primera vez que lo están escuchando. ¿Qué es eso? Mis hermanos, el rapto de la iglesia es el momento en que Cristo va a venir por su iglesia y se la va a llevar en un abrir y cerrar de ojos. Haga de cuenta que ahorita estamos aquí reunidos y en un abrir y cerrar de ojos, el 95% de los que están aquí desaparece simplemente. Pero tal vez un 5% de ustedes se quede aquí. Mire, el Señor Jesús prometió que iba a volver por la iglesia. No es algo, mis hermanos, que se haya inventado el movimiento evangélico, que los teólogos estén alucinando, no, son palabras del Señor Jesús. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tampoco queremos, hermanos, dice Pablo, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, de los que ya se murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él, es decir, los va a levantar de la tumba a los muertos, que se hayan sido parte de la iglesia de Dios y que hayan sido verdaderos hijos de Dios. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
Mis hermanos, miren, el Señor Jesús, su nacimiento fue profetizado muchos años antes de que sucediera. Y se había dicho que iba a nacer en Belén y que iba a nacer de una virgen. Y cuando llegó el tiempo, se cumplió. Hoy en día ningún historiador duda de Cristo como un personaje histórico. Luego Cristo mismo dijo que lo iban a crucificar, pero que se iba a levantar de la tumba. Y muchos dijeron, está loco. Pero a Cristo lo crucificaron y se levantó de la tumba. Y la tumba, tú puedes ir a Jerusalén hoy y está vacía. Y no hay nadie que sepa decir dónde quedó el cuerpo de Cristo. Porque si alguien pudiera decirlo, el cristianismo se acabaría. Pero lo que yo quiero llamar tu atención es a lo que la Escritura dice y lo que Cristo dice siempre se cumple. El Señor dijo que iban a pasar lo que está pasando ahora. Cuando Él lo dijo, tal vez muchos hombres se preguntaron cómo es que iba a pasar eso. Pero hoy en día, mis hermanos, es una realidad, se está cumpliendo delante de tus ojos. Él dijo que va a regresar y se va a llevar a la iglesia. ¿Lo dudas? Nada de lo que la Escritura dice o lo que Cristo dijo ha dejado de cumplirse. Y Él dijo que va a regresar por la iglesia y nosotros creemos, mis hermanos, que eso es una verdad también. Por increíble que te pueda parecer. De hecho, déjame decirte que en los últimos días volvió a revivir ese asunto de los ovnis, que había tenido su auge allá por los 60, 70. Yo me acuerdo que mi padre compraba revistas que hablaban mucho de los ovnis, de las apariciones, de las abducciones, de la mutilación de ganado por los seres extraterrestres que visitaban aquí la Tierra. Y después comenzó a perder fuerza todo este asunto de los extraterrestres. Pero ¿se ha dado cuenta que ha vuelto a surgir otra vez? Que ahora se están liberando documentos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, de la Fuerza Aérea, que han tenido encuentros con estos platillos voladores, con seres extraterrestres. Hace apenas unos meses se hizo un escándalo allá en Miami, en un centro comercial. Llegaron tantas patrullas a ese centro comercial que quedó documentado como el más grande número de patrullas reunidos en un solo lugar en Miami en toda su historia. Porque dijeron que habían aparecido dos seres enormes de más de 3 metros y andaban caminando en el centro comercial. Y entonces comenzaron a llegar las patrullas. Hay un video, pero no se alcanza a ver bien. Después salieron la policía a dar su versión oficial y dijeron que eran unos muchachitos que estaban echando cohetes y pensaron que se estaban disparando y llegaron patrullas. Pero mis hermanos, llegaron más de 100 patrullas esa ocasión. Y se comienza otra vez a hablar de este tipo de cosas, porque el día, mis hermanos, el día que el Señor regrese por su iglesia y miles o millones de cristianos simplemente desaparezcan de la tierra, hay que darle una explicación a eso. ¿Qué irá a decir el anticristo? Los líderes mundiales, ¿cómo van a explicar que simplemente millones de personas desaparecieron de un momento a otro de todos los países del mundo? Bueno, una explicación que se ha manejado desde hace mucho tiempo es que tal vez ese asunto de una invasión extraterrestre se hizo realidad. Y la gente lo cree y lo va a creer, créamelo. Todas las cosas que se comienzan a manejar el día de hoy caen dentro de un rompecabezas de lo profético. Pero mis hermanos, estos textos que yo le acabo de leer son claros. El Señor Jesús va a regresar por los suyos, los que son la iglesia verdadera, la de Él. Ahora, existe un texto más que está relacionado con la promesa de que su iglesia no va a pasar por el tiempo de sufrimiento de que hablamos. Para mí este texto es uno de mis favoritos. Y está allá en Apocalipsis capítulo 3, en el verso 10. Y el Señor, hablando a la iglesia de Filadelfia, le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora yo quiero que usted note cuidadosamente que el texto dice: te guardaré de la hora de la prueba. No dice que te guardaré de en medio de la prueba, o que te sostendré en la hora de la prueba.
sino que dice, te guardaré de la hora de la prueba. John MacArthur dice de este texto, el verbo guardar va seguido por una preposición cuyo significado normal es de o fuera de. La frase te guardaré de apoya el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación. William MacDonald dice, aquí tenemos una promesa de exención del periodo de la tribulación. Observamos que serán guardados de la hora de la prueba, es decir, de todo el periodo de tiempo. Además serán guardados fuera de ese periodo, no a través del mismo. Warren Wiersbe, un hombre que es admirado por John MacArthur en la exposición de la Biblia, dice, el versículo de Apocalipsis 3:10 es una de las más fuertes declaraciones de que la iglesia no atravesará la tribulación. Los verdaderos creyentes son hoy parte de la iglesia de Filadelfia y no entrarán en los 7 años de terrible juicio sobre la tierra. Sin embargo, mis hermanos, no todos los que dicen ser de iglesia de Cristo van a ser arrebatados en ese momento. No todos. Porque en cada iglesia, en cada congregación, hay algunos que no son verdaderos cristianos. Y eso, mi hermano, tú lo sabes. Tú lo sabes. ¿Realmente estás dando el fruto que un verdadero cristiano debe dar? ¿Realmente tu vida se conduce hacia la santidad que la vida de un cristiano debe tener? O a lo mejor tú que me estás escuchando por primera vez acerca de esto, debes saber que tienes una oportunidad de salir de en medio de todo lo que viene más adelante. Pero tienes que entregarle tu vida a Jesucristo. Mis hermanos, la vida tiene un sentido, como se nos decía en la conferencia en la mañana. Jesucristo en la vida de los hombres y de las mujeres les da un sentido. Hay un propósito de culminación de la historia. La historia no es simplemente que este mundo va a ir de mal en peor y todo va a acabar en una guerra y se van a extinguir todos. Para nosotros no es así. Para nosotros, mis hermanos, la historia tiene un propósito dentro de un plan de Dios. Y para nosotros, que somos parte de la iglesia, el propósito es no pasar por eso, sino estar con el Señor mientras aquí sucede todo eso. Y en las conferencias de mañana hablaremos de qué va a pasar cuando estemos allá, los que estemos allá. Pero otra vez, no todos vamos a estar. Y si a ti eso te da temor, me alegro que te dé temor. Pero si a ti no te afecta en nada lo que te estoy diciendo, tal vez deberías examinar tu corazón. Dice J. Dwight Pentecost, uno de los más reconocidos eruditos en escatología, lo siguiente. Dice, hay una diferencia entre la verdadera iglesia y la iglesia profesante. Es decir, los que dicen que son, pero no son. La iglesia verdadera está compuesta de todos aquellos que en esta era han recibido a Cristo como Salvador. Por encima de esta y en contraste con ella, tenemos a la iglesia profesante, compuesta de aquellos que hacen profesión de recibir a Cristo sin que realmente lo reciban. Solamente la verdadera iglesia será arrebatada por el Señor. Y yo quiero dejar aquí esto, mis hermanos, piensen. No quiero abundar más, porque quiero que se lleven. Si hay un poco de miedo, llévenselo. Porque las cosas que están pasando delante de sus ojos. Y tal vez cuando tú quieras hacer algo ya no sea momento de hacerlo. Ahora es el momento. Si tienes que corregir algo en tu vida, corrígelo. Si tienes que ponerte a cuentas con Dios, ponte a cuentas con Dios. Si tú apenas estás escuchando de Dios por primera vez, debes saber que tienes que reconciliarte con Dios y pedirle perdón por tu pecado. Porque lo que viene no va a ser grato, todo lo contrario. Mis hermanos, que Dios los bendiga.